Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es la regla de 3 compuesta. La clase anterior habíamos estudiado la regla de 3 simple. ¿Alguien se acuerda qué era la regla de 3 simple? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuántas magnitudes tiene una regla de 3 simple? ¿Dos o más? 3. No. ¿Cuántas son magnitudes? 2. Dos, ¿no es cierto? Solamente tiene dos magnitudes, ¿verdad? Dos magnitudes. Bien era, por ejemplo, costo y kilogramos, ¿verdad? O días y obreros. O kilómetros y tiempo, ¿verdad? Solamente tiene dos magnitudes. Y también habíamos estudiado, para poder resolver esta regla de 3, habíamos estudiado lo que era la proporcionalidad directa y la proporcionalidad indirecta. ¿Quién se acuerda que era la proporcionalidad directa? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué nos decía la proporcionalidad directa? Que si yo comparo estas dos magnitudes, si una magnitud aumenta, la otra magnitud también aumenta. ¿Ya? Si yo comparo kilogramos con costo, mientras más kilogramos haya, más costo también va a haber, ¿no es cierto? Mientras más cebollas compro, más tengo que pagar. ¿Sí? Esa es la proporcionalidad directa. La proporcionalidad indirecta, en cambio, era si una magnitud sube o aumenta, la otra magnitud disminuye. Por ejemplo, a ver, mientras más velocidad, a más velocidad que yo corro, voy a hacer menos tiempo, ¿verdad? Ya, esa era la magnitud, la proporcionalidad, perdón, indirecta, ¿ya? Ahora vamos a estudiar en cambio qué es la regla de 3 compuesta. Nos dice lo siguiente: imagina que tienes 13 caballos y sabes que en 4 días estos 13 caballos consumen 30 kilogramos de pasto. Pero como vas a hacer una venta, necesitas saber para cuántos días te alcanzarán estos 30 kilogramos de pasto si solo tuvieras 8 caballos. ¿Ya? Es decir, ustedes tienen 13 caballos y en 4 días se comen 30 kilogramos de pasto. Eso es lo que me dice esto, ¿verdad? Pero yo de estos 13 voy a vender, bueno, no sé cuántos voy a vender, creo que voy a vender 5 y me van a quedar 8. Ahora lo que quiero saber es que, ¿para cuántos días me va a alcanzar 30 kilogramos de pasto si solo tengo 8 caballos? ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar qué es la regla de 3 compuesta. Y nos dice que es compuesta cuando intervienen en ella más de 2 magnitudes. Y más de 2 sigue el 3, es decir, de 3 para arriba, ¿no es cierto? Porque la de 2 magnitudes es la regla de 3 simple. Pero esta tiene más de 2 magnitudes, es decir, más de 2, o sea, de 3 para arriba, 3, 4, 5, etcétera, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar únicamente con 3 magnitudes. Por ejemplo, nos dice, si 5 camiones, aquí yo ya tengo mi primer magnitud, que es camión. Si 5 camiones transportan 120 toneladas de mercancía en 2 días, aquí ya tengo mi otra magnitud. ¿Qué cantidad de mercancía transportarán 7 camiones en 3 días? Ahí ya se alcanza a ver un poco mejor, ¿verdad? Voy a salir un poquito el número, eso. Ya, repetimos, miren. Es compuesta cuando intervienen más de 2 magnitudes. Ya, les había dicho de 3 para arriba. Entonces, aquí tenemos las magnitudes. Cuando ya hablamos de los números, ya, ahí esas son nuestras magnitudes, miren. Y también tenemos que relacionar con la pregunta. En la pregunta también tienen que estar las magnitudes. Si 5 camiones, aquí ya tenemos la primera magnitud, 5 camiones.
camiones. Transportan 120 toneladas de mercancía en 2 días. ¿Ya? Ahí tengo las 3 magnitudes. ¿Qué cantidad de mercancía, es decir, las toneladas, transportarán 7 camiones en 3 días? Entonces, aquí nos dice, las magnitudes en este ejemplo son camiones, toneladas y días. ¿Cómo se resuelve? Vamos a ver cómo se resuelve. Nosotros vamos a leer el problema y vamos a ordenar las magnitudes ubicando los valores debajo de cada magnitud y ubicando en la última columna la magnitud que tiene la incógnita. Vamos a ir viendo si lo podemos hacer por aquí. Déjame ver si ya no está hecho. Vamos haciéndolo entonces por aquí aplicando los pasos, ¿ya? A ver, déjame ver si no se me mueve esto. Eso, ya. A ver. Ya, aquí quedémonos. Ya, nos dice, ¿cómo se resuelve? Leemos el problema. Vamos a traer nuestro problema para leerlo. Ya. Vamos a leer nuestro problema y vamos a ir aplicando los pasos que nos dice. Leemos el problema y ordenamos las magnitudes ubicando los valores debajo de cada magnitud y también ubicamos en la última columna la magnitud que tiene la incógnita. Me salió que alguien quiere ingresar a la reunión, pero no hay nadie. Ya. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes? Ya, antes de ubicarlas aquí, me dice que la magnitud que tiene la incógnita tengo que ubicarla en la última columna. ¿Cuál es la magnitud que tiene la incógnita? Es decir, la pregunta, ¿qué cantidad de mercancía? Esa es mi incógnita. Esa mercancía, ¿ya? Es decir, las toneladas van a ir al final, ¿ya? ¿Qué cantidad de mercancía? Es decir, ¿qué toneladas, verdad? Porque esa es la otra magnitud. Entonces, ya sé que entonces voy a tener camiones, una magnitud. La otra magnitud va a ser días. Así dejamos un pequeño espacio. Y la otra magnitud va a ser toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a ir ubicando. Nos dice, debajo de cada magnitud ubicamos los valores. Entonces, vamos leyendo desde acá. Sí, 5 camiones. Entonces, debajo de camiones va a ir 5. Transportan 120 toneladas. 120 pues va a ir acá, ¿verdad? En 2 días. 2 días va a ir aquí. Perdón, más acá. ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Verán, sacamos las magnitudes que hay en el problema y debajo de cada magnitud ubicamos los valores. 5 camiones, 5 debajo de camiones, 120 debajo de toneladas y 2 días debajo de días. ¿De acuerdo? Ya, y sigo leyendo. ¿Qué cantidad de mercancía? ¿Qué cantidad? Obviamente se refiere a las toneladas. Ahí ubicamos la X. Esa es nuestra pregunta. ¿Qué cantidad de mercancía transportarán 7 camiones en 3 días? ¿Ya? No sé si alguien me puede por favor dar viendo en el grupo algo parece que pusieron, que no pueden ingresar, creo que se indicaron. Díganmeles que voy a intentar ingresar. Por favor. Que la saque esa vida. Ya, dígale que vuelva a ingresar. Porque estoy viendo y no hay nada. Ya. Entonces, jóvenes, miren, así ubicamos, jóvenes, los valores. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, estimados estudiantes? No le sé. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ya, hasta ahí estamos. Vamos por el paso 2. En el paso 2 nos dice, relacionamos cada magnitud con la magnitud que tiene la incógnita.
y determinamos si son directas o indirectas. Indirectas también son inversas, ¿ya? Entonces, jóvenes, nos dice que comparamos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior comparábamos si decíamos si es directa o indirecta? Aquí también, como ya tengo 3, en la regla de 3 simple era más sencillo porque ya comparábamos las dos. Pero aquí como tengo 3, tengo que comparar con la que tiene la incógnita. Siempre guíense con esta. Donde está la incógnita, ustedes comparan. Ambas tienen que comparar, ¿ya? Entonces, empezamos por la primera. Miren, primero vamos a comparar camiones con toneladas y luego comparamos días con toneladas. Ya, y utilizamos la palabrita a más. ¿Ustedes qué piensan? Si yo tengo más camiones, ¿puedo transportar más toneladas o no? Ya les dije también que los números ni veamos. Cuando hagamos la comparación, los números no los estemos viendo ya, solo decimos a más. Solo comparamos las magnitudes. A ver, les digo, a más camiones que tenga, ¿qué creen que puedo transportar? ¿Más mercancía o menos mercancía? Más mercancía. Eso no es cierto. Mientras más camiones tengo, puedo transportar más mercancía. Entonces aquí hablamos que esa es una proporcionalidad directa. Le vamos a poner una D encimita para no olvidarnos, ¿ya? Al comparar esto con toneladas es una proporcionalidad directa. Me olvido de esa. Ahora voy con los días. Con días y toneladas. Ya, a ver, la misma comparación. A más días, ¿creen ustedes que transporto más toneladas o menos toneladas? Más toneladas. Más toneladas. Eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Verán que estamos comparando estas dos. Otra cosa es que yo compare camiones con días. Ahí sí puedo decir que mientras más camiones tengo, la mercancía se va a transportar en menos días, ¿no es cierto? Pero no. Como les digo, tienen que comparar con la incógnita. Camiones con toneladas y días con toneladas. ¿Por qué? Porque aquí está la incógnita. Ya, ahora días con toneladas, como habíamos dicho. Entonces, a más días, transporto más mercancía. También es directo. ¿Hasta ahí preguntas? No, ya. Ahora, vamos con el paso número 3. Nos dice, si la magnitud es directa, se mantiene en su posición. Como es directa, se va a mantener en su posición tal como está. Ya lo voy a explicar en dónde vamos a poner en práctica esto. Si es indirecta, le damos la vuelta. Lo que está en el numerador va a ir en el denominador y viceversa. Luego multiplicamos numerador con numerador. Ese paso sí va. Ya. ¿Qué significa aquí? Que si la magnitud es directa, nosotros acá abajito vamos a escribir en una fórmula. Voy a copiar la fórmula que está aquí, ¿ya? Para no... Ah, ya está hecho acá abajo el ejercicio. Bueno, hagámoslo, no importa. Ya. Miren, ¿qué significa aquí? Nosotros vamos a escribir ya como una fracción. ¿Ya? Como una fracción nos vamos a escribir. Miren, nos dice, si es directa se mantiene en esta posición. Es decir, se va a mantener el 5 sobre el 7. Y si fuera indirecta le damos la vuelta. Ya no va a ser el 5 sobre el 7, sino el 7 sobre el 5. ¿Ya? Eso es lo que significa indirecta. Como ambas son directas, se mantienen en la misma posición. El 5 sobre el 7 y también me dice que vamos a hacer una multiplicación. Multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, todo esto se va a multiplicar. Esto de aquí se va a multiplicar y esto es igual a donde está la incógnita. Entonces tenemos 5 sobre 7 por, no se olviden que es una multiplicación por, como esa también es directa, se mantiene 2 sobre 3 y esto es igual a 120 sobre X. Ojo, esta de aquí siempre va a ir así como está, 120 sobre X.
Las únicas que pueden cambiar es aquí solo cuando es indirecta. Solo cuando es indirecta. Si aquí fuera indirecta, le vamos a poner 7 sobre 5. Solo si es indirecta. ¿Ya? Pero como son ambas directas, se las pone tal como están. Y esta siempre se va a mantener así. ¿Ya? Entonces aquí multiplicamos y esto de aquí va a ser igual a lo que está acá. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Ya, entonces nos dice, si la magnitud es directa, se mantiene en su posición, lo que ya acabamos de hacer. Si es inversa, le damos la vuelta. Como no tenemos ese caso, se queda ahí. Y lo que está, luego multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. E igualamos con la incógnita. Estamos igualando aquí con incógnita. ¿Qué nos toca hacer ahora? Nos toca multiplicar. ¿Qué dice que multipliquemos? Como es una fracción, multiplicamos. 5 por 2, 10. Ya, hacemos la multiplicación. 5 por 2, 10. Numerador con numerador. Y denominador con denominador. 7 por 3. ¿Cuánto nos da 7 por 3? 21. Y esta multiplicación de aquí es igual a 120 sobre X. Una vez que ya multiplicamos, nos dice, finalmente multiplicamos en cruz y encontramos el valor de la incógnita. ¿Ya? Como por aquí ya está multiplicado en cruz, yo ya voy a pasarle nomás, ¿ya? ¿Qué significa? Que nosotros aquí multiplicamos en cruz. ¿Qué significa? Que vamos a multiplicar el 10 con X, ¿verdad? Así es multiplicar en cruz. El 10 con X, ¿verdad? Y también multiplicamos el 21 por 120. Ya, multiplicamos 10 por X y esto es igual, no se olvidarán de poner igual, a 21 por 120. De ahí sí, pura matemática, ¿no es cierto? Pura operación. 10 por X, que nos queda 10X, es igual 21 por 120, que nos da 2520. Ahora, despejamos X, porque eso queremos saber. X, queremos saber cuántas toneladas yo puedo transportar con 7 camiones en 3 días. Entonces, despejamos X. X es igual 2520. Como el 10 está multiplicando, pasa a dividir al otro miembro. Dividido para 10. Y dividimos y nos queda 252. Es decir, las toneladas que yo transporto, ¿sí?, con 7 camiones en 3 días son 252 toneladas. Ya le vamos a copiar esa solución. Entonces nos dice, con 7 camiones se transporta 252 toneladas de mercancía en 3 días. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Es decir, miren, si ustedes transportan una mercancía, 120 toneladas de mercancía, transportan con 5 camiones, o sea, con 5 camiones en 2 días transportan 120 toneladas de mercancías. Ahora, con 7 camiones en 3 días, obviamente aumenté los camiones y aumenté los días, obviamente van a aumentar las toneladas que voy a transportar. Son 252 toneladas. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes, hasta ahí? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Lice, disculpe una preguntita. Sí, le multiplicó 5 por 2, 10. Y
¿Y el 21 cómo salía? No lo entendía y disculpen. Ya, aquí como multiplicamos de forma horizontal, 5 por 2, 10. Y 7 por 3, 21. Así, horizontalmente, 5 por 2, 10. Y 7 por 3, 21. Y esto es igual a 120 sobre X. Ya dicen, pero para abajo no ya lo entiendo. Ya, eso. Ya, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Vamos, este ya está hecho, que fue el que acabamos de hacer. Vamos por el ejemplo número 2. Nos dice 4 empleados. Desde aquí ya me da la magnitud. Una magnitud son empleados. 4 empleados de una tienda de moda tardan 8 días. Aquí tengo otra magnitud. En coser 6 vestidos. Vestidos tenemos otra magnitud. Ya. Esas son mis 3 magnitudes que tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardarán en coser 24 vestidos con 8 empleados? Entonces sacamos las magnitudes. Empleados. Veamos la incógnita donde está en la pregunta. ¿Cuánto tiempo tardarán? ¿Cuánto tiempo se refiere a los días? Entonces los días los vamos a poner al final porque siempre al final va a ir la incógnita. Y los vestidos los pasamos al segundo lugar. Entonces son empleados, vestidos y días. ¿Por qué pusimos días aquí? Porque aquí está la incógnita. Ahora sacamos los datos. 4 empleados, 4 debajo de empleados. De una tienda de moda tardan 8 días, 8 debajo de días en coser 6 vestidos, 6 debajo de vestidos. ¿Cuánto tiempo tardarán? X, porque se refiere a la pregunta que me está haciendo, que son los días. ¿Cuánto tiempo tardarán en coser 24 vestidos, los 24 debajo de vestidos, con 8 empleados, 8 debajo de empleados? ¿Ya? Una vez que ustedes ya tengan sacadas las magnitudes, lo que vamos a hacer es a relacionar las magnitudes, pero no como yo quiera, sino con la incógnita, siempre. Entonces relacionamos empleados con días y vestidos con días. ¿Ya? Entonces, primero relacionamos empleados con días. Acuérdense que tienen que coser vestidos, etcétera, etcétera, tendrán eso presente, ¿ya? Empleados con días. A ver, yo les pregunto, mientras más empleados tengo o a más empleados que yo contrate, ¿qué pasará con los días? Con los días de trabajo, o sea, con los días que tienen que coser estos vestidos. A más empleados que tengo, ¿qué pasan con los días? Menos días. Menos días, ¿no es cierto? Porque van a hacer la obra más rápido, van a coser más rápido. Entonces, empleados con días, ¿qué tipo de proporcionalidad es? ¿Directa o indirecta? Directa. No le escuché, ¿directa o indirecta? A ver, sí. Directa. ¿Por qué directa? Directa dijimos que es cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Y la indirecta es si la una aumenta, la otra baja. Aquí aumentan los empleados y los días bajan. Es indirecta. Eso, es indirecta. Empleados comparando con días es indirecta. ¿Ya? Porque a más empleados, menos días. Ahora relacionamos vestidos con días. A más vestidos que tengo que coser, ¿qué pasa con los días? ¿Necesito más días o menos días? ¿Qué dicen ustedes? Mientras más vestidos tengo que coser, ¿necesito más días o menos días? Más días. Eso, ¿no es cierto? A más vestidos, más días. Porque imagínense que tengan que coser unos 100 vestidos. Van a necesitar más días, ¿no es cierto? ¿Ya? A que vayan a coser un vestido. Un vestido, menos días. Más vestidos, más días. Entonces, si suben los vestidos,
también suben los días de trabajo, ¿verdad? Entonces esa es proporcionalidad directa. Aquí está, jóvenes, para que refuercen en este cuadrito de aquí, les he escrito lo que estamos hablando ahora, ¿ya? Una vez, jóvenes, que ya tienen las proporcionalidades, escriben abajo así en fracción, multiplicando esto o igualando para la incógnita. Entonces, ya habíamos explicado en la parte de arriba que la proporcionalidad indirecta se escribe lo que está en el denominador en el numerador y lo que está en el numerador en el denominador, es decir, le damos la vuelta. Y escribimos entonces ya no 4 sobre 8, sino 8 sobre 4. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan aquí en la directa que hicimos acá arriba? Como era directa, ambas eran directas, escribimos tal como estaban, 5 sobre 7 y 2 sobre 3. Cuando es indirecta, escribimos al contrario, lo de abajo sobre lo de arriba, 8 sobre 4. Por esa de aquí es directa, entonces la directa se escribe tal como está, 6 sobre 24. Y esta siempre va a ir tal como está. Todo esto es igual a 8 sobre x. Resolvemos, multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. 8 por 6, 48 y 4 por 24, 96. Y esto es igual a 8 sobre x. ¿Ya? Y ahora multiplicamos en cruz. 48 por x, que es igual a 96 por 8. 48 por x, que nos queda 48x, es igual a 96 por 8, que nos da 768. Y seguimos. El 48 que está multiplicando pasa a dividir. Y tenemos x es igual a 768 sobre el 48 que pasa a dividir, como les había dicho. Y dividiendo 768 para 48 nos da 16. ¿Qué significa 16? Significan 16 días. Es decir, si 4 empleados cosen 6 vestidos en 8 días, yo contrato 4 empleados más, voy a tener 8 empleados. 8 empleados cosen 24 vestidos en tan solo, han sido en 16 días, pero son 24 vestidos, ¿ya? 24 vestidos me los cosen en 16 días. Ya, la solución también está aquí. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Pregunten por favor, ¿ya? Y si está claro, díganme, ¿está claro, licenciada, o alguna cosa? Sí, está claro, licenciada. Yo sí lo entendí. Ya, muy bien. Ya, y vamos por el último ejercicio. Nos dice 15 obreros. Ya tenemos aquí una magnitud que es obreros. 15 obreros trabajando 6 horas. Horas ya tenemos otra magnitud. Tardan 30 días. Días es otra magnitud en realizar un trabajo. ¿Ya? ¿Cuántos días tardarán? Nuevamente la incógnita está en días. En hacer el mismo trabajo 10 obreros empleando 8 horas diarias. Se refiere al mismo trabajo, un ejemplo que iban a arar un campo, ¿ya? Entonces significa eso, o sea, cualquier trabajo, no nos especifica qué trabajo. Entonces copiamos las magnitudes, obreros, horas y días. Y escribimos 15 debajo de 15 obreros, 6 debajo de horas, 30 debajo de días. Y ahora vemos la pregunta, ¿cuántos días X tardarán en hacer el mismo trabajo? 10 obreros empleando 8 horas diarias. ¿Ya? Imaginémonos o que van a construir una vía ya, a arreglar una vía. Trabajando 6 horas al día en un mes, es decir, en 30 días, o sea, se demoran 30 días
los 15 obreros. ¿Ya? O podemos decir que 15 obreros trabajando 6 horas diarias se demoran 30 días en hacer un X trabajo, ¿ya? Ahora me dice que cuántos días tardarán, pero ya no trabajando 6 horas, sino le aumentan 2 horas, trabajan 8 horas, pero vuelta me disminuyen los obreros, ya no tengo 15, sino 10. Vamos a ver cuántos días se demoran, ¿ya? A ver, más o menos ustedes qué dicen, ¿se demorarán más días o menos días? Antes eran 15, ahora son 10 obreros. Antes eran 6 horas, ahora son 8 horas. Se demoraban 30 días, ahora no sabemos cuántos días serán. ¿Verdad? Vamos a ver entonces cuántos días serán. Ya, se me estaba pasando por alto comparar. Tengo aquí los días. Comparamos, estimados estudiantes, no se olviden de comparar para yo saber si ubico tal como están o tengo que darle la vuelta. Primero, obreros con días. Comparamos. Decimos, a más obreros que contratemos, ¿qué creen que la obra? ¿Qué creen con los días, más claro? Con los días. ¿Aumentan también los días o disminuyen los días? A más obreros que tengan. Disminuyen los días. Disminuyen los días. A más obreros, menos días. ¿No es cierto? Entonces aquí es indirecta. Ahora, con las horas, les pregunto lo mismo. A más horas que yo trabajo en el día, o sea, más horas, ¿qué pasarán con los días? ¿Será lo mismo trabajar 2 horas al día que 10 horas al día, un ejemplo? Si ustedes les aumentan las horas a su trabajo, las horas, aumentan las horas de trabajo, ¿qué pasan con los días? Los días bajan, ¿verdad? Eso, ¿no es cierto? Para ustedes van a pintar una casa, ya les pongo un ejemplo, van a pintar una casa. A más horas que ustedes trabajen, digamos que la casa se demoran más o menos 3 días en pintarla. Si ustedes van 2 horas diarias a pintarla, se van a demorar 3 días en pintar esta casa si pintan 2 horas diarias. ¿Qué pasa si ustedes aumentan las horas de trabajo? ¿Qué pasan con los días? Menos días. Menos días. ¿Por qué? Porque si yo me voy a demorar 3 días pintando 2 horas diarias, si yo le aumento las horas, incluso lo puedo terminar en el mismo día, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, licenciada. ¿Ya? Entonces, si yo aumento las horas de trabajo, los días disminuyen. Entonces, también estamos hablando de una proporcionalidad indirecta. A más obreros, menos días. Y a más horas, también menos días. ¿De acuerdo? Entonces, como ambas son indirectas, a ambas les vamos a dar la vuelta. Nos quedaría 10 sobre 15 por 8 sobre 6. Y todo esto nos da 30 sobre X. Esto no cambiamos, ya les había indicado anteriormente. Esto no se cambia, se escribe tal como está. Y seguimos, ¿ya? Multiplicamos numerador con numerador. 10 por 8, 80 y 15 por 6, 90. Esto es igual a 30 sobre X. Ya cuando estamos así, multiplicamos en X. 8 por X es igual a 90 por 30. 80X es igual 90 por 30, que nos da 2700. Como el 80 está multiplicando, pasa a dividir 2700 para 80, que nos da 33,75 días. ¿Ya? Esto les puede sonar un poco medio ilógico, 33,75 días, ¿ya? Pero eso se refiere a que van a trabajar 33 días con más o menos son 18 horas. 75, ¿ya? O sea, una parte de otro día. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso nos sale con coma. Entonces van a trabajar más claro cerca de 34 días. ¿Ya? Entonces nos dice la solución, si 10 obreros trabajan 8 horas, se demoran 30, a ver, 10 obreros trabajando 8 horas
se demoran 33,75 días. Aproximadamente son 34 días. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Hasta hay alguna pregunta, jóvenes? No, Lice. Ya. No, licenciada. Jóvenes, en el deber, ustedes tienen que ver aquí cuáles son las magnitudes. Vamos viendo aquí. Para alimentar a 7 niños, ya tengo aquí una magnitud. En 2 días, otra magnitud. Se necesitan 15 manzanas. ¿Cuántas manzanas? Entonces ya sé que manzanas va a ir en la última columna. Ahí va a ir la X. ¿Cuántas manzanas se necesitan para 4 niños en 7 días? Ustedes aquí tienen que comparar niños con manzanas y días con manzanas. Primero niños con manzanas. A ver, les pregunto. Mientras más niños hay o a más niños que hay, ¿necesito más manzanas o menos manzanas? Más manzanas. Más manzanas. Mientras más niños vienen, pues más manzanas necesito. Ya les dije que los números, cuando hacemos la comparación a los números, ni los topamos en cuenta, ¿ya? Solo hablamos de magnitud. Yo no les estoy diciendo si 7 niños necesito 15 manzanas. No, nada de eso. A más niños o mientras más niños hay, necesito más manzanas. Y con respecto a los días, a más días, ¿necesito más manzanas o menos manzanas? Más manzanas. Más manzanas también, ¿no es cierto? Más manzanas. Más tiempo, más manzanas voy a necesitar para alimentar a estos niños, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, aquí ya ustedes tienen que comparar y ver la respuesta correcta. Si en caso no está ninguna de esas respuestas, me la ponen aquí en un ladito. Ah, ya, otra cosa, por favor, harán el procedimiento. Uno solo me habían encerrado la respuesta. Tienen que hacer el procedimiento. Yo les pongo aquí esto para que ustedes se guíen, ¿ya? Eso, estimados estudiantes,